Bendiciones, hermanos, donde quieras que se encuentren. Un saludo de mi parte. Espero que se encuentren bien. En esta ocasión quiero compartirles una de las 7 palabras. Esta palabra la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando empiezo a leer esta palabra, empiezo a meditar la palabra, empiezo a leer el capítulo 23, donde nuestro Señor Jesucristo es empezado a ser enjuiciado por las autoridades que en ese tiempo estaban. Ellos se dan cuenta que no había ningún mal tan grave como para merecer la muerte. Entonces nuestro Señor Jesucristo es sentenciado a la crucifixión, pero como establece la palabra que Él tenía que llevar tus pecados, mis pecados, a la cruz del Calvario, a ese madero. Se desarrolla todo este evento. Me doy cuenta de cuán grande es ese amor, el amor que tiene nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, que despojándose, siendo el Hijo de Dios, Él se entregó por ti y por mí. Ese amor incondicional, ese amor ágape. Otro punto que veo es la gran misericordia que tiene Dios para la humanidad. En el libro de Juan 3:16 también lo podemos corroborar. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay muchos textos bíblicos donde nos confirma que este evento se iba a llevar a cabo. En esta ocasión me impacta mucho varios puntos, ¿verdad? Uno de los puntos es que va de camino al monte que se le nombra en la palabra calavera, ¿verdad? Van 2 malhechores junto con él. Ellos habían cometido delitos en la sociedad y estaban sentenciados a muerte. Cuando van junto con ellos, con nuestro Señor Jesucristo, van cargando su cruz también. Cuando hace esta exclamación nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que repartían sus vestidos. Los soldados repartieron los vestidos de nuestro Señor Jesucristo, echando suertes, ¿verdad? En el versículo 35 dice la palabra, dice: y el pueblo estaba mirando ese momento donde nuestro Señor ya había sido flagelado, había sido azotado anteriormente. Es algo difícil, ¿verdad? Pero muchas veces cuando nosotros también pecamos, ahí en ese mismo momento, ahí van tus pecados y mis pecados, y dice la palabra de Dios que solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. También en el libro de Colosenses nos dice que en ese mismo madero fue clavada el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros, ¿verdad? Me gozo porque Él pagó el castigo
que merecemos nosotros. Y me da alegría porque estamos viviendo un momento tan maravilloso de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y volviendo a lo que estaba yo en el versículo 35, cuando leía la palabra, regresaba y decía, ¿qué quieres enseñarme, Señor? Y dice el versículo 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban. Y volvía yo a regresar, Señor, ¿qué tienes? ¿Qué tienes para nosotros? Y lo asocio en estos mismos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos tan especiales, como hijos de Dios que estamos viviendo. Tenemos que alegrarnos porque la venida de nuestro Señor, tenemos que afirmarnos, tenemos que tener nuestras lámparas encendidas, llenas de aceite, porque nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia sin mancha y sin arruga. Amada iglesia, amados hermanos, muchas veces veo en los noticieros que mucha gente, gobernantes, no le hacen caso a Dios, no le creen a Dios. Y es tiempo que nosotros, no con nuestra luz, sino con la luz de Cristo, brillemos, porque el tiempo se acorta, y es fundamental, ¿verdad? Ahora, en ese momento, como dice la palabra, que nuestro Señor Jesucristo no vino a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Nosotros, como hijos de Dios, ¿quiénes somos para juzgar a las gentes? A nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo. Nosotros tenemos que mostrar esa luz que el Espíritu Santo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, tenemos esa luz interna. Tenemos que avivar ese fuego que está dentro, el Espíritu Santo, para reflejar esa luz de Cristo. Y igual, perdonar al que nos haga mal. Muchas veces nos dicen malas palabras, nosotros tenemos que hablar bendición sobre esa gente, demostrando el amor que nos ha enseñado nuestro Padre Celestial, como la oración modelo que dice, Señor, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Me hago a veces la pregunta, ¿hemos perdonado a nuestros hermanos cuando nos hacen algún mal? ¿Hemos amado a nuestro prójimo? La palabra de Dios nos dice que aún tenemos que amar a nuestro enemigo. A la persona que nos hace mal, tenemos que bendecirla, tenemos que orar por ellos. En estos momentos, bendecir a esta tierra donde Dios nos ha puesto, bendecir de las naciones de donde hemos salido, nuestros países de origen, declarar una bendición, interceder. Dios me ha puesto en estos días de estar intercediendo por nuestra nación, por esta nación de Estados Unidos también, donde no estamos por casualidad aquí. Es un tiempo, se lo repito nuevamente, un tiempo especial, un tiempo glorioso, donde no tenemos que tener miedo. El miedo no viene de Dios. Demostrar lo que Dios ha puesto en nosotros, porque Él lo ha puesto en su Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, volviendo a la palabra, dice nuestro Señor Jesucristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una palabra tan corta, pero podemos sacar mucha enseñanza de ahí. El amor, vuelvo a repetir, la misericordia. Dice la palabra de Dios que el brazo de misericordia de Dios no sea cortado, para que todos procedan
al arrepentimiento. Dios les bendiga, amados hermanos de la Iglesia Nueva Vida. Realmente estamos celebrando Semana Santa de una manera diferente. Nunca en mi vida había celebrado Semana Santa y sé que muchos de ustedes tampoco, de esta manera que lo estamos celebrando. En la Semana Santa recordamos el sacrificio, la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor. Y con esta situación de la pandemia que todos estamos viviendo, el COVID-19, nos hace hacernos muchas preguntas acerca, ¿sobreviviremos? ¿Vamos a sobrepasar esto? Y podemos decir que ahora se han olvidado todos los temas y todas las cosas y únicamente lo que la humanidad está pensando es cómo nos podemos salvar. La salvación es algo que es muy importante y podemos decir que el mundo está dividido entre los que desean ser salvos y los que realmente no le importa la salvación. A mí me toca hablar de la segunda palabra que nuestro Señor Jesús dijo en la cruz de Calvario, pero quisiera hablar también de los dos ladrones. El uno que ya sabemos que era un ladrón malvado, y el otro que seguía siendo un ladrón, seguía siendo un pecador, pero que se arrepintió. Y quisiera hablarte de cómo el que se arrepintió pudo arrancarle a nuestro Señor Jesús, a través de un acto de fe, una palabra que se ha quedado eternamente en nuestros corazones y que por lo menos a mí me ministra mucho. Y es la palabra que Jesús dijo: de cierto, te digo que hoy, no mañana, no pasado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una palabra poderosa. La salvación es instantánea. No importa el pecado más tan grande que tú hayas cometido, Dios te perdona. No importa cuántas veces hayas fallado, Dios te perdona. No importa incluso, como este ladrón no se pudo bautizar, no pudo hacer obras de arrepentimiento, ni siquiera tuvo una expresión de decir: Señor, perdóname, esto lo he hecho mal. Simplemente le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y arrancarle a nuestro Señor Jesús esa palabra poderosa: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, y cambiar su futuro, cambiar su eternidad de la condenación a la salvación, es realmente impresionante. Solamente lo puede hacer nuestro Dios. Quiero decirte que en los momentos difíciles donde nuestro Señor Jesús derramó hasta su última gota de sangre, ninguno de los discípulos, ninguno de los apóstoles estuvo en ese momento con nuestro Señor Jesús. Sin embargo, nuestro Señor estuvo acompañado de dos ladrones, uno malvado, uno arrepentido. Ninguno pasó por ese momento, por lo menos en ese momento, porque todos sabemos que los apóstoles fueron martirizados y también los cristianos fueron perseguidos en los primeros años, y todavía hasta la fecha eso está sucediendo. La cuestión es que nosotros nos preguntemos todos los días, le hagamos la pregunta a nuestro Señor y le arranquemos quizás la misma palabra de su boca: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Nos arrepentimos? ¿Estamos realmente convencidos de que somos malos, de que fallamos y que solamente en Cristo hay salvación? Es difícil los momentos que ahora mismo estamos pasando, como dije hace unos minutos, pero no podemos desmayar, tenemos que continuar. Y aunque lo hagamos así a través de video, tenemos que seguir nuestra fe. No muere porque nuestros templos estén cerrados, no muere porque la situación o el entorno haya cambiado. El Eterno, el Dios Todopoderoso, Jesús nuestro Salvador, sigue en su trono. Y nos sigue diciendo de que si perseveramos hasta el fin, vamos a ser salvos en Él. Ahora bien, estos dos ladrones no se sabían, y hacerte un poquito de historia, no se sabía realmente de qué nacionalidad eran. Podemos decir por lógica que judíos no eran, porque si hubiesen sido sorprendidos robando, los mismos sacerdotes, fariseos, los hubieran detenido, los hubieran apedreado, los hubieran matado por la ley de Moisés. Sin embargo, ellos estaban siendo ejecutados por la ley romana y compartieron la crucifixión juntamente con Jesús. Un ladrón, el malvado,
estaba poniendo la esperanza en su salvación física y lo que quería era que el Señor pues le salvara, y por eso le hace la pregunta: si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, si tú eres el Señor, el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. El otro le reprende y le dice: realmente no tienes perdón. Estás recibiendo el juicio de Dios y de los hombres porque ciertamente merecemos estar aquí. No tienes temor. Jesús, lo han acusado injustamente, pero nosotros sí estamos acusados justamente por nuestros delitos y pecados. Ese es el corazón de alguien que se arrepiente. Ese es el corazón de alguien que entiende que su condición no es de alguien bueno, y sin embargo sí reconoce a quien sí es bueno, que es nuestro Señor Jesús. Por eso le dice, sin grandes arrepentimientos, sin bautizarse, sin ir corriendo a una iglesia, sin entrar en 4 paredes, estando clavado en una cruz igual que nuestro Señor, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y a veces en los momentos más difíciles nos cuesta trabajo levantarnos y trabajar y hacer algo para el Señor. Y sin embargo, la fe de este hombre fue impresionante, porque estando allí en la cruz, en su condenación, alcanzó a ver el reino de Dios. Porque poder visualizar y ver y decir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Él sabía que la salvación solamente proviene de él. Por eso su fe fue tan grande que llevó como galardón la respuesta de Jesús, diciéndole: de cierto te digo, que hoy, no mañana, estarás conmigo en el paraíso. Que el Señor les bendiga. La tercera palabra de Jesús al momento de su partida se encuentra en Juan capítulo 19, versículos 26 al 27, y lee de la manera siguiente: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Como madre, María estaba viviendo uno de los momentos más desgarradores por los cuales una persona, particularmente una madre, pudiera atravesar. Muy a pesar de que ella sabía que Jesús había sido puesto en su vientre con un propósito especial de parte de Dios, el amor que le ligaba a él era uno sumamente grande. El momento cumbre de la partida de Jesús había llegado. A María no le importaba el futuro que pudiera correr su vida en el mero hecho de estar presente en aquel lugar. Su corazón de madre le daba el valor para enfrentar aún a la misma muerte si le era preciso, pero le era necesario estar junto a su hijo en un momento como este. Jesús, por otro lado, estaba consciente de su estancia pasajera terrenal, de la misión que le había sido dada por su Padre celestial y de que el futuro de la humanidad dependía de este momento. Pero aún así estaba consciente de su deber de proveer y cuidar de su madre, razón por la cual aún en medio de su dolor y mediante el uso de los pocos sentidos que posiblemente le quedaban, hace conciencia del equilibrio que debe existir entre lo humano y lo espiritual. El cuidado de María, su estabilidad emocional y bienestar eran asuntos importantes para él, asuntos que no podía delegar o dejar en manos de cualquier persona, sino de alguien que fuese capaz, que fuese encontrado digno. Por otro lado, se encuentra en escena aquel al cual se hace referencia en estos versículos como el discípulo amado, el cual se menciona 6 veces en el libro de Juan, y se cree que se trata de Juan, cuyas características el discípulo amado
es aquel que le gusta sentarse junto a Jesús, como lo hizo Juan en la última cena, que se siente en confianza con Jesús, que reconoce la cercanía de Jesús y la confianza lo mueve a recostar la cabeza sobre su pecho, que cuando tiene dudas le pregunta a Jesús y recibe la revelación que necesita, mientras gente que están alrededor se limitan a hacer señas. Aquel que se mantiene fiel a Jesús y aún en el momento de su muerte lo vemos parado junto a la cruz, acompañando al Maestro en su momento más difícil. Aquel que fue llamado por Jesús y en el momento que Jesús lo llamó, entendió lo grande de su llamado y no tuvo reparos en seguirle. Aquel que le gusta ver las cosas por sí mismo, tener sus propias experiencias y hacer sus propias conclusiones sin restarle valor a la experiencia de otro. Salió corriendo a toda prisa al sepulcro cuando María Magdalena le dijo que se habían llevado al Maestro. Aquel que cuando llega a la escena del milagro no se apresura a tomar la delantera, sino que espera a aquel que viene un poco más lento en la carrera para entrar y hacerlo partícipe del milagro. Aquel que cuando recibió el mensaje entró y vio los lienzos, no dudó del mensaje de resurrección que el Maestro le había hablado. Me parece a mí que esta tercera palabra va más dirigida. Jesús sabía cuál era su responsabilidad para con su madre y no la iba a dejar desprovista, pero va más dirigida a mostrarnos a nosotros el carácter del hombre, de la mujer, que Dios está buscando para delegarle, para confiarle asuntos que son importantes para el reino de los cielos. Gente que tengan el carácter que tenía este discípulo amado, que tengan la confianza de sentarse a la mesa junto al Maestro, que cuando tengan duda no busquen el consejo ajeno, sino el consejo de Dios, que cuando sientan recostarse no busquen a Dios a la distancia, sino que sepan que Dios está cercano a él. Gente que no tomen la delantera y dejen en desventaja a otros para lograr su propósito, sobresalir en la marcha. Gente que sean fieles y al llamado de Dios cuando Dios les tiende ese llamado, no lo duden como lo hizo Juan cuando estaba remendando las redes y el Maestro le llamó. Que se mantengan fieles a Dios no importando la oposición, que no tengan temor de identificarse con el reino de los cielos y de hacerse llamar hijos de Dios. Gente que pongan a la disposición de Dios todo cuanto tienen, todo cuanto ellos son, sabiendo que dependemos de Dios y no del hombre. Dios está llamando gente para un tiempo crucial, clave como este, para poderle delegar responsabilidades, para poder confiar asuntos que le atañen al reino de los cielos. Si tú eres uno de esos escogidos, este es un día clave y especial para ti. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga. ¿Cómo están mis amados hermanos? Una vez más, compartiendo con ustedes una de las 7 palabras del sermón de Jesús en el Calvario, cuando fue crucificado. Y pues gracias a Dios primeramente y a nuestros pastores que pusieron la confianza en mí, para poder compartir con ustedes la 4ª palabra, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 46-47. Les voy a dar un momento para que lo busquen. Como bien ya saben muchos, ya llevamos más de 10 años compartiendo el día Viernes Santo este sermón. Así que nuevamente le doy gracias a Dios.
Mientras ustedes la encuentran, vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora, por este tiempo que tú nos has dado, Señor, en medio de las circunstancias. Te damos gracias, Padre Celestial, porque a través de este medio podemos llegar a muchos corazones, Señor, para que sean tocados por la palabra que tú hoy nos vas a dar, Señor. Yo te pido, Señor, que me uses como instrumento tuyo para compartir esta palabra, y pido, Señor, al Espíritu Santo que me ministre a mi corazón y al corazón de cada uno de mis hermanos ahí. Gracias, Señor, porque en este momento de crisis tú siempre te has glorificado, tú siempre estás ahí, Señor, y tu mano no se ha cortado para bendecirnos, Señor. Y en esta hora yo te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que tú me das, Señor. Que no sea yo el que hable, sino tú, Señor, a través de mí, para que tu palabra, Señor, sea atesorada en los corazones de cada uno de mis hermanos y en el mío principalmente. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que en la palabra que Jesús exclamó, que fue la cuarta palabra, que se encuentra en Mateo 27, 45 y 46, dice que como a la hora novena, Jesús clamó con fuerte voz, Elí, Elí, lama sabactani, que esto traducido significa, Señor, ¿por qué me has abandonado? O ¿por qué me has dejado, Señor? Y muchos de los que estaban allí decían, llama a Elí. Así que, ¿tú crees que realmente el Señor había abandonado a su hijo en este momento? Quizás fue un momento donde él sintió ese temor de sentirse solo, de sentirse abandonado. Yo creo que es la misma condición en que tú y yo nos sentimos en este momento. Estamos viendo la crisis que estamos atravesando, un virus que no sabemos cómo surgió, pudo haber sido intencionado o no, pero es un virus que está afectando al mundo entero. Y esta es una gran oportunidad que Dios nos está dando. Cuando Jesús exclamó con ese dolor desgarrador desde la cruz para expresar ese sentimiento de abandono, de que tal vez el Padre lo había dejado, ¿cuántos de nosotros nos sentimos de la misma manera? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos que somos rechazados, abandonados, incluso por nuestros propios familiares también, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos? Y yo creo que de la misma manera fue como Jesús se sintió. Se sintió abandonado, dejado por sus apóstoles, sus discípulos, por sus amigos, y sintió al Padre. No es que el Padre lo haya abandonado literalmente. El Padre siempre ha estado ahí, como está en este momento, al lado tuyo, al lado mío. Está ahí con los brazos abiertos para recibirnos. Pero este es el mejor momento que Dios nos ha dado para poder compartir esta cuarta palabra en medio de esta crisis, en medio de esta situación donde el mundo no sabe para dónde pegar, no sabe qué hacer. Pero déjame decirte algo, hay un tiempo de esperanza donde Dios nos está dando la oportunidad a ti y a mí y a ustedes que no lo conocen, que nunca han sentido ese abrazo de Dios, ese regalo de amor que Dios nos dio a través de su Hijo, para que tú y yo seamos salvos y caigamos a los brazos de Él. Esta es la mejor oportunidad que tenemos nosotros para acercarnos a Dios. No es que Dios nos haya abandonado, no. ¿Cuántas veces oramos que su mano no sea cortado para bendecirnos? Dios sigue estando al lado ahí de nosotros, bendiciéndonos, estrechándonos con su amor. Y este es el mejor momento para voltear su mirada al cielo y decir, Señor, aquí estoy, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? Tú que estás ahí al otro lado, escuchando esta palabra, yo te digo, este es el mejor momento que Dios ha diseñado para que tú y yo le busquemos, para que nos acerquemos más a nuestros seres queridos. ¿Cuántos de nosotros, en cierta manera, hemos abandonado el matrimonio? ¿Cuántos de nosotros, en cierta manera, hemos abandonado a nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado a nuestros hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado inclusive de leer su palabra? Tendría que llegar un momento de crisis para que tú y yo podamos buscar nuevamente a Dios, para que nos acerquemos nuevamente a Dios.
Dios nos está dando una oportunidad para que tú y yo le busquemos nuevamente. Para que tú y yo digamos, Señor, Señor, yo sé que tú no me has abandonado. Y hay una canción que a mí me fascina. Y se dice que aunque no lo veamos, Él está orando. Él está orando ahí. De diferentes maneras, Dios va a abrir camino. De diferentes maneras, Dios va a estar ahí siempre para nosotros. Él te va a llevar ahí en el hueco de tu mano, en su redoma, enjugando toda lágrima. En estos momentos de dolor, de crisis que estamos enfrentando a nivel mundial. Muchos que tal vez en la noche vieron por última vez a sus seres queridos y ya hoy no los pudieron tener. Muchos que le dijeron adiós y no los pudieron volver a ver. Pero déjame decirte algo, si tuvimos la oportunidad de compartir una palabra con ellos, de que hayan conocido de Dios, de ese Dios que tú y yo tenemos hoy, de seguro, el día de mañana cuando Dios nos llame a cuentas, nos vamos a juntar con ellos. Yo sé que no es fácil la separación, yo sé que no es fácil porque es un dolor que es indescriptible, pero Dios, en su infinita misericordia, nos está dando esa oportunidad para que tú y yo nos acerquemos a Él. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue esa máxima expresión de su Hijo en la cruz. No era porque el Padre literalmente lo había dejado, sino porque sentía de que nosotros, días atrás, en esa época, le habíamos glorificado. Le habíamos dado una entrada triunfal a Jerusalén. Y en esa misma semana, un corto tiempo, le estábamos diciendo, mátenlo, crucifíquenlo. ¿Cuántos hoy en día estamos haciendo lo mismo? Estamos dejando de lado de leer la palabra, de compartir con nuestras familias. Eso se llama abandono. No lo expresan, quizás porque no sienten esa presión de hacerlo. Pero en sus corazones, tú y yo nos hemos podido sentir así. Donde tú y yo podemos ir mirando la manera de cómo en este tiempo de crisis Dios ha acercado a la familia, Dios ha acercado a los padres, Dios ha acercado a sus hijos, Dios ha acercado a sus hermanos. Familias que tal vez hace tiempo no se podían ni saludar porque no se veían, no había tiempo. Pero gracias a Dios primeramente, y digamos que esta crisis nos ha podido acercar a Él. Donde en este momento no sentimos el abandono, donde en este momento no sentimos el rechazo. Antes, por el contrario, buscamos más a Dios, nos acercamos más a Dios en este tiempo de crisis. Humanamente podemos expresar muchas cosas, pero en algún momento tú y yo vamos a poder experimentar el momento de la muerte o la separación. Pero qué mejor que pasar de una vida terrenal a una vida eterna en brazos del Señor. Yo te invito en esta hora para que tú y yo reflexionemos en lo que está aconteciendo alrededor nuestro. Compartamos con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra esposa y nosotros mismos. No nos apartemos de leer la palabra. No dejemos de leer su palabra. No sintamos el abandono. Somos nosotros los que estamos rechazando a Dios. Porque Él siempre está ahí para nosotros. Y yo te doy gracias en esta hora, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, que a través de estos medios podemos compartir tu palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Un gusto poderles saludar a través de este medio. Espero que se estén gozando de cada una de las palabras compartidas por mis hermanos. Hoy es un día maravilloso. El Señor nos ha dado la oportunidad de poder compartir a través de estos medios, y nosotros, claro que sí, nos gozamos por cada una de las bendiciones del Señor y por la oportunidad de poder llegar a ustedes y compartir una palabra de parte del Señor. En el día de hoy quiero compartir con ustedes la quinta palabra de Jesús pronunciada en la cruz.
Así es que le voy a pedir que me acompañe y le podamos leer juntos para reflexionar juntos también y meditar en esta quinta palabra de Jesús. Acompáñenme al libro de Juan, al capítulo 19, al versículo 28, y lo leamos con la bendición de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Padre, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos ahora que seas tú tomando control de cada una de las palabras que se mencionen en este mensaje. Señor, que seas tú pasando carbón encendido en los labios de tu sierva, Padre amado, para que seas, Señor, llenando los corazones a través de tu palabra, que seas tú ministrando, Espíritu Santo de Dios, a cada uno de los que escuchen este mensaje y que puedan recibir, Señor, con claridad el mensaje, Padre, que tú tienes para ellos a través de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias, aleluya. Tengo sed. Qué dos palabras tan poderosas, qué dos palabras que marcaron la vida de nosotros, aquellas dos palabras pronunciadas por Jesús en la cruz. Tengo sed. Cuando yo meditaba en estas dos palabras, yo decía, bueno, cuando nosotros tenemos algo, es porque se nos ha entregado y tenemos la oportunidad de disfrutar de eso que tenemos, y de que de alguna manera eso nos llene. Y nosotros tenemos a Cristo, entonces tenemos vida y tenemos la oportunidad de disfrutar de cada uno de los beneficios de tener a Cristo en nuestro corazón. Sin embargo, cuando tenemos sed, cambia el panorama de nuestra vida. Cuando tenemos sed, estamos secos, ¿verdad? Y sentimos que hay una necesidad que no es saciada, que no es llenada. Y cuando comparamos esto con nuestra vida espiritual, podríamos darnos cuenta que cuando Cristo habita en nosotros, nosotros tenemos esa plenitud y tenemos esa llenura de su Santo Espíritu y esa dirección para poder llevar una vida agradable y conforme, ¿verdad?, a como Él estableció. Sin embargo, cuando estamos sedientos de su presencia, cuando Él no habita en nosotros, nos vamos secando y nos vamos muriendo espiritualmente si no buscamos ese pronto auxilio en la fuente de vida que es Cristo. Pero qué lindo que el Señor siempre en su infinita misericordia nos da la oportunidad de buscarle, y dice su palabra que si le buscamos le hallaremos. Así es que yo quiero comenzar reflexionando en estas dos palabras, en el modo físico y en el modo espiritual, porque en el modo físico quizás se nos pudiera hacer un poco más fácil entenderlo, sabiendo que primero tomando conciencia que estamos viendo un escenario donde estamos viendo a Jesús 100% hombre. La palabra en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 7, nos enseña que Él se despojó de sí mismo, ¿verdad?, para hacerse siervo y hacerse siervo y hacerse semejante, ¿verdad?, a los hombres, lo cual nos recuerda y nos puede hacer concientizar que en ese momento Jesús era 100% hombre y por tanto iba a padecer tal y como tú y yo padecemos en este tiempo. Claro, yo creo que si nosotros nos deteniéramos a pensar ahora mismo y decir, verdaderamente yo pudiera padecer lo que Jesús padeció y pudiera soportarlo, verdaderamente yo, si fuese ahora mismo llevada a un madero, primero tuviera la disposición de hacerlo y de morir por ti que me escuchas, tuviera yo la disposición de padecer cada una de las dolencias que Jesús padeció. Yo creo que la respuesta dentro de nosotros sabemos que es no. Y Jesús tuvo esa disposición de hacer la voluntad del Padre. Y sabes que
lo hizo por amor. Pero hubo un orden y siempre hay un orden desde su nacimiento hasta el día de su resurrección. Hay un orden establecido, hay un perfecto orden divino, y nada de lo que ocurrió en ese lugar fue una casualidad, sino que estaba plenamente ya establecido, y muchísimos años antes ya habían habido profecías, ¿verdad?, que daban soporte a lo que estaba sucediendo en ese escenario que estamos viendo ahora, donde estamos viendo un Cristo crucificado, donde estamos viendo un Jesús que, habiendo sido abatido, azotado, malherido, habiéndole puesto una lanza en su costado, habiendo caminado largas horas bajo el sol, probablemente débil por tantos líquidos que había derramado, por tanta sangre, que en un momento dado, a son de burla, y le ofrecieron darle vinagre con miel, lo cual él no aceptó, porque fíjese, el vinagre tiene un efecto muy peculiar, y en ese tiempo lo usaban como anestesia también para aquellos que habían, como Jesús, que habían en un momento dado siendo llevados al madero a crucificarlo. Este era el método que ellos usaban para castigar en este tiempo, por demás saber que es un método muy cruel, pero tenía dentro de ese método, ellos tenían también valga la redundancia, otros métodos, ¿verdad?, que utilizaban, como el vinagre era uno de ellos, porque el vinagre tiene un efecto anestésico y permite que entonces la persona que esté en el madero se debilitara, como que se adormeciera, y por tanto perdía fuerza, y en su debilidad ya entonces comenzaba a perder fuerza y a hacer peso en la cruz, y se iban rompiendo sus huesos. Y obviamente no fue por esto que Jesús no aceptó ese vinagre que le ofrecieron inicialmente cuando venía de camino. Recordemos que aunque 100% hombre, y si nos hiciéramos la pregunta, bueno, él pudiera haber soportado el dolor y pudiese haber evitado el desgarramiento de los huesos, pudiese haber evitado la lanza de costado. Si en el plan de Dios hubiese estado, sí, pero Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre por amor a nosotros, y eso es muy importante, y se tenía que cumplir tal cual como había sido diseñado, y las profecías así nos los pueden confirmar. Nosotros, por ejemplo, podemos ver, si pudiéramos ir al Salmo, me parece que es el Salmo 22, en el versículo 14 y 15, si me pueden acompañar un momento, vamos un momentito rápido a esa palabra para que podamos ver. Mire, en el Salmo 22, en el Salmo 22, en el versículo 14, nos dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Alabado sea el nombre de Jesús. Fíjese como en este Salmo 22 ya está profetizado ese escenario que estamos viendo en la cruz. Ese escenario en donde vemos a un Jesús que había sido derramado en sangre, en agua, a donde vemos un Jesús que sus huesos ya van sintiendo, ¿verdad?, la fuerza de la cruz, donde lo que vemos que hace pronunciar las palabras tengo sed, donde su boca está seca y donde su lengua se pega al paladar. Así es que estamos viendo ya el cumplimiento de esta profecía en ese escenario que estamos viendo ahora. Y también en el Salmo 69, en el versículo 21, podemos ver también, y quiero que vayamos un momentito y leamos esto, porque también esto es parte de una profecía que se cumplía en ese momento. Mire cómo dice el Salmo 69, el versículo 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. O sea,
Mire, la hiel es un líquido biliar, por supuesto, muy amargo. Y entonces imagínese usted, trate de imaginarse usted en ese escenario, agotado, debilitado, derramado en sangre después de haber caminado bajo un sol caliente. Recordemos que Jesús lo último que había tomado había sido en la noche anterior, en la última cena con sus discípulos. Imagínese usted en ese escenario y que le vengan a dar a usted un líquido amargo, un hiel, o que le vengan a dar algo como el vinagre. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de probar directamente el vinagre. Obviamente eso no es lo que nadie en la posición de tener sed en lo natural quisiera, mucho menos en la posición, en el escenario que se encontraba Jesús en la cruz. Así es que si pudiéramos llegar y llevar nosotros mismos nuestra imaginación a ese momento y pudiéramos ver a Jesús crucificado, ver a Jesús ensangrentado, ver a Jesús débil, ver a Jesús ya luchando su peso en esa cruz, con los clavos en la palma de su mano, en sus piernas, habiendo pasado tanto dolor y tantas horas en este proceso. ¿Cómo no iba a tener sed? Pero estamos hablando ahí de esa parte física de la sed. ¿Cómo no experimentar sed? Pudiéramos decir que no solamente experimentaba sed, sino que yo me imagino que experimentaba cada una de las condiciones que cualquier ser humano pudiera experimentar en las circunstancias que se encontraba, el dolor, y no lo evitó, no en ningún momento Jesús se fue fuera de la voluntad de lo que el Padre ya había establecido, y lo hizo por amor, porque a él lo movía el amor, la voluntad de hacer la voluntad del Padre, pero también el amor por nosotros. El amor por nosotros lo sustentó. Y eso debe de estar en nuestro corazón siempre, y debe de permanecer en nosotros siempre, el pensar que su amor incondicional lo hizo soportar cada una de esas dolencias que padeció en la cruz, y que también siendo 100% hombre, la sed podría haber sido una necesidad natural en ese momento. Pero hablando en el aspecto espiritual, ya es otra cosa, porque en el aspecto físico vimos tal y como la palabra en el libro de, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 4, nos dice que ciertamente, ¿verdad?, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ¿verdad? Pero en esa parte física, pero en la parte espiritual, cuando vamos a la parte espiritual, quizás podríamos nosotros preguntarnos, ¿cómo es posible que el mismo que le dijo en un momento dado a aquella mujer samaritana, por ejemplo, si supieras quién te pide agua, ¿verdad? Si pudieras entender quién te pide agua, y conocieras, ¿verdad?, el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú me pedirías agua a mí. Entonces, cuando vemos ese aspecto espiritual, y quizás podemos detenernos a pensar y decir, bueno, ¿cómo es posible que la fuente de vida, que aquel que nos dice en el capítulo 7 de Juan, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿cómo es posible que ahora tenga sed? ¿Cómo es posible que la piedra angular, que es la fuente de vida, Cristo, ahora tenga sed? Que nosotros podamos ver al que se supone que nos suple de la necesidad de tener agua, de no padecer de la necesidad de estar secos espiritualmente, haya tenido un escenario de sed. Ese es precisamente
la reflexión que nosotros debemos entrar en ese nivel espiritual, porque nos dice que Cristo ciertamente llevó en sus lomos la condenación del pecado de su pueblo. Y yo creo que nosotros tenemos que reflexionar todos los días, no solamente durante esta semana, todos los días, en la importancia de poder ver que aquel que estando en gloria se humilló, que aquel que siendo fuerte se hizo débil, que aquel que siendo el rey de la abundancia pasó hambre, padeció sed, que se despojó de sí mismo, se hizo siervo para hacerse otros caminos, Padre, para que nosotros podamos presentar el plan de salvación, mi Dios, a aquellos que no te conocen, a aquellos que se han apartado, mi Dios, Señor, para que puedan volver a ti, mi Dios, Señor Jesús, para que puedan venir, Señor, y traer, Señor, su sed, mi Dios, y que puedan ser saciados con el agua que salta para vida eterna, mi Dios, para que de su interior, Padre Santo, puedan correr ríos de agua viva, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo hemos orado y hemos creído, Señor, en tu palabra, y la hemos atesorado en el corazón. Amén y amén. Muchísimas gracias por estar conmigo en este mensaje. Gracias por la oportunidad de poder llegar a sus vidas y compartir un ratito con ustedes. Así es que les exhorto a que continúen compartiendo la palabra con mis hermanos que van a seguir llevando el mensaje, y en el nombre de Jesús sé que pronto vamos a poder estarnos abrazando y podamos gozarnos y podamos gozarnos de los mensajes que el Señor le da por revelación a nuestro amado pastor Moisés, a quien aprovecho por darle las gracias por la oportunidad que me brindó de poder compartir con ustedes este mensaje. Les envío un abrazo a la distancia. Estamos quizás distanciados en la parte física, pero estamos conectados en un mismo espíritu y somos fuertes en Cristo. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Ángela Martínez, soy líder de jóvenes en la Iglesia Nueva Vida junto a mi esposo Alvin Cajidas, y hoy vengo a hablarles de la sexta palabra: consumado es. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, del capítulo 19, versículo 30, donde dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ya entonces consumado es, sabemos que es que ya se terminó, ya una obra fue realizada y finalizada. No hay nada más que se pueda hacer, porque en realidad todo lo que se tenía que hacer fue hecho. Esta palabra en griego, que fue la palabra tetelestai, es una sola palabra y fue suficiente para hacer el único sacrificio. La palabra tetelestai ya entonces es un grito de victoria, que ya lo que había que hacer se hizo. Y ya entonces cuando vamos también a la palabra en inglés, dice it is finished. It is finished, y dice en pasado, que ya está terminado. La obra terminó. Para lo que Él vino, ya lo hizo. Y no hay nada, ningún sacrificio que ni tú ni yo podamos hacer para que esta reconciliación se hubiese hecho realidad. Y este es el deseo de un Padre amado que quiere reconciliar su creación con Él mismo. Así que Él, un Dios perfecto, no iba a poder haber nada en este mundo que pudiera perdonar o que pudiera ahorrar esa deuda que teníamos, porque esa deuda vino por el pecado original de Adán y de Eva, y ya entonces ese pecado nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte, y una muerte espiritual, separados de Dios por la eternidad.
Ya entonces al Señor hacer ese sacrificio voluntariamente, ese Dios amoroso y eterno, hacerse carne y morir por nosotros en la cruz, al Él decir consumado es, Él está diciendo que ya no hay nada que tú puedas hacer, no hay rituales, sacrificios, no hay nada que nosotros podamos hacer para poder borrar esa deuda. Solamente la gracia de Dios y su sangre fue la que puede hacer esto realidad. Ya entonces vamos a también hablar de lo que es lo que Él vino a hacer. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto está en Lucas 19:10, que porque el Hijo del Hombre vino a buscarlo y a salvar lo que se había perdido. Y entonces hay veces que las personas piensan a salvarme si yo no estoy perdido. Pues en realidad sí, nosotros sin Cristo estamos a merced del príncipe de este mundo, que es entonces el diablo. Nosotros no sabemos que si nosotros no aceptamos este sacrificio hermoso que Dios hizo en la cruz, nosotros entonces somos solamente su creación, no somos sus hijos. Yo les voy a llevar a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 6. Ya entonces aquí dice que nosotros sí teníamos que ser salvados de algo. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y yo me considero la primera también. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea que es por la gracia hermosa de Jesús, no es por nada que nosotros hagamos, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque sí, nos salvaste de esa muerte espiritual eterna, de estar separados por una eternidad de nuestro amado Dios. Ya entonces tengo otro versículo que compartir con ustedes, porque esta es la obra redentora de Jesús. Ya entonces la obra redentora y de reconciliación que hizo Dios, un Dios perfecto, que Él nos reconcilió con Él mismo. Ya entonces en 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 18 al 19 dicen: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué lindo es Dios, qué lindo como nos ama y como quiere que nosotros tengamos una relación íntima con Él. Ya entonces eso se hizo en el madero, en la cruz, cuando Cristo dio su vida por nosotros, porque en Juan, en el capítulo 19, en el versículo 30, dice que Jesús entregó el Espíritu, Él lo entregó, a Él nadie se lo quitó. Nadie entonces lo obligó, nadie en realidad pudo haber hecho nada que él pudiera negarse. Él en realidad lo hizo por él. Dios les bendiga cada uno de mis hermanos. Espero que esta noche sea de bendición para cada uno, que la paz, el gozo, la alegría de Dios sea sobre nuestras vidas. Quiero compartirles la última palabra. Se encuentra en el libro de Lucas capítulo 23, verso 46. Y dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Diría que esta es la culminación del ministerio de Cristo en la tierra. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 3, verso 16:
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan perfecto de Dios de redención comenzó desde la misma creación. Desde el momento donde Dios creó al hombre y a la mujer, Dios sabía que se iba a necesitar un plan de redención. Por eso le dijo allí mismo en el huerto del Edén a la mujer, cuando estaba hablando acerca de ese momento donde todos habían perdido, donde todos habíamos perdido la vida eterna con la cual Dios creó al hombre y a la mujer, porque dice la palabra que Dios nos creó sin mancha y sin arruga, nos creó a su imagen y semejanza. En ese instante donde Dios está diciéndoles lo que iba a suceder, le estaba diciendo a la mujer que de su simiente nacería un hijo, el cual traería salvación. En ese instante ya Cristo sabía lo que era ese plan de redención que iba a suceder, donde la Biblia dice que Dios nos amó de tal forma, de tal manera, que Él envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestros hermanos, usted les ha escuchado esta noche, cada uno ha hablado de las diferentes palabras, tanto desde el mismo instante donde, aunque la multitud le pedía que lo mataran, que lo crucificaran, la multitud le odiaba, Jesús le decía al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Escuchamos palabras también de cuidado, de confianza, de asegurarles el corazón a la gente que quedaba detrás, sabiendo que había sido la promesa que Cristo les había hecho de que sí, iba a ir a la cruz, iba a morir, pero no se iba a quedar ahí, sino que se iba a levantar al tercer día. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Así que en ese momento Jesús está diciéndole al Padre, ya cuando se consumó todo, cuando se terminó todo, Jesús dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, dando a entender que la muerte no tuvo autoridad ni potestad sobre Cristo, que la gente que le crucificaron no pudieron quitarles la vida. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo en expiación por todos. Así que en ese instante Jesús expiró, dice la palabra, y la Escritura nos enseña que ¿quién es este que subió, sino el que primero descendió? Y dice, y descendió hasta lo más profundo y llevó cautiva la cautividad. O sea, Cristo le arrebató el poder a la muerte, le arrebató el poder al Seol, de tal manera que ahora nosotros tenemos vida y tenemos vida eterna por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Yo quisiera tomar un momento en esta hora para que oráramos juntos, para que si usted que ha llegado hasta este momento del video, que todavía está conectado, quiera hacer esta oración. Si usted no conoce de Cristo o a lo mejor se ha apartado, se ha alejado, a lo mejor en estos días se ha sentido enojado con Dios por diversas cosas que están sucediendo, yo quiero pedirle que tomemos un momento ahora para que nos podamos acercar a Él. Dios siempre está ahí. Te pueden fallar todos en el mundo, pero Dios nunca te va a fallar. Así que ahí donde se encuentre, por favor, ore conmigo. Dígale, Padre Celestial, vengo delante de ti hoy para entregarte mi vida y mi corazón. Te pido que perdones mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. A partir de este momento, yo soy tu hijo o tu hija y tú eres mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi amado, mi amada, que Dios te bendiga mucho. Te deseamos muchas bendiciones, que el gozo, la paz, el cuidado, la protección de Dios sea sobre ti y que podamos tener paz en medio de este momento, de esta tormenta. Usted y yo podamos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios te bendiga, un abrazo a la distancia para cada uno y que el gozo, la alegría, la paz de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Dios nos bendiga.